tal, amigos de la Jornada de Oriente? Les saludo, soy Elizabeth Rodríguez Lezama, corresponsal en Tehuacán, y es un gusto saludarles en una edición más de Las Reporteras de la Jornada de Oriente. Hoy tengo el gusto de platicar con el director de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, el biólogo Fernando Reyes Flores. En sus manos tiene uno de los espacios naturalmente protegidos más importantes de nuestro país, y además es patrimonio mundial mixto. ¿Cómo está, biólogo? Buenas noches. Buenas noches, Elizabeth. Muchísimas gracias por este espacio. Efectivamente, nuestra Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán es una de las áreas más representativas de la biodiversidad de zonas áridas y justamente ahora un bien mixto de patrimonio mundial. Un saludo a todos y todas. ¿Qué tan extensa es la Reserva de la Biosfera y qué es lo que le ha llevado a ser un área naturalmente protegida? Efectivamente, la reserva de Tehuacán-Cuicatlán tiene una superficie aproximada a las 490,186 hectáreas, que abarca 51 municipios, 31 del estado de Oaxaca y 20 del estado de Puebla. Sin embargo, estas fronteras administrativas, obviamente en la biodiversidad no existen, es solo un continuo en el que podemos ver una serie de valles, una serie de serranías, y que pues hace muchísimos años, hace millones de años, cuando todavía había una comunicación continua de toda esta región con la zona norte, con el desierto chihuahuense, con la zona hacia la vertiente del Golfo y luego hacia la vertiente del Balsas, pues había comunicación de las especies que se distribuían en ese entonces, y posteriormente hubo toda una movimientos geológicos que dieron origen a la Sierra Madre Oriental, a la Sierra Madre del Sur y al eje neovolcánico transversal, y lo que hizo dejar a esta región aislada y con una serranía, le llamamos la sombra orográfica que provoca la Sierra Madre Oriental, que hace que la humedad que viene del Golfo de México se quede en esos cerros, en esas montañas, y no deje pasar la humedad hacia este valle. Eso le confiere características muy particulares. Este aislamiento, en un momento con comunicación a estas tres regiones, más ahora la sombra orográfica, hacen que esta zona tenga condiciones que le confieren una extrema unicidad. Es decir, justo estas laderas de los cerros, los valles que se forman, el tener poca humedad, diferentes orientaciones, hace que se generen microclimas y que sean una de las causas por las que tengamos la mayor cantidad de especies vegetales asociadas a zonas áridas del mundo. Tenemos alrededor de 3,000 especies de plantas vasculares, aunque fíjate, Elizabeth, que un enorme orgullo es que todavía hay espacios que no se han documentado, que todavía están arrojando nuevas especies y que estas 3,000 especies están aumentando. Entonces, y bueno, además también la fauna asociada a esta vegetación, que la hace de las más grandes para zonas áridas, con alrededor de 600. Y por si esto fuera poco, Elizabeth, es todo el tema antrópico, todo el tema de los primeros pobladores que llegaron a esta región, que encontraron justo estas condiciones de mucha cantidad de especies que tenían frutos, que eran comestibles y que hicieron procesos para que estos pobladores se asentaran, pasaran de ser nómadas a ser sedentarios, pasaran de ser cazadores a pues estar ya con procesos de domesticación de especies. Estos dos temas, esta representatividad de la biodiversidad única en el mundo, considera la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza un sitio prioritario para la conservación,
y que bueno, por ahí de 1998, se decreta como un área natural protegida por parte del gobierno federal a esta provincia florística, a esta área natural protegida que pertenece a la provincia florística de Tehuacán-Cuicatlán, y a partir de ahí, pues bueno, se generan formalmente los procesos de conservación para este territorio, ¿no? Entonces, es una historia también muy larga. Previamente a 1998 hay una enorme cantidad de investigadores, de universidades, que abonaron a que se diera este decreto, pues con investigación, con información que se fue generando a través del tiempo, ¿no? Entonces, pertenecemos ahora al sistema mexicano de áreas naturales protegidas, que abarca pues las áreas federales, las áreas estatales, las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, y somos una de las 45 reservas de la biosfera en el país, y la única reserva de la biosfera en el estado de Puebla, y la única en el estado de Oaxaca. Es una riqueza increíble. Cuando habla de la cantidad de especies, ¿estamos hablando entre flora y fauna? Tenemos 3,000 especies de flora, le llaman los biólogos que tienen su tronco, que tienen madera, y también se nos pasó informar, compartir, que adyacente al polígono de la reserva, entre Puebla y Oaxaca, hacia los municipios de Tepelmeme, San José Miahuatlán, Altepec, tenemos también distribución del pastizal más biodiverso del planeta. Hay especies que se documentan hasta 500 especies, ¿sí?, de estas pequeñas plantas asociadas a los pastizales, que han estado ahí durante miles de años adaptados, y que justamente pues coincide con esta distribución que tenemos de la población más sureña todavía de Norteamérica, de águila real. Entonces, pues el listado, como te comentaba, pues puede seguir aumentando, y de fauna tenemos 600, es decir, pudiéramos hacer la suma total y tendríamos alrededor de más de 4,000 especies de flora y de fauna en este territorio. Y se han dado algunos avistamientos muy interesantes de fauna. ¿Cómo es que ustedes logran documentar estos avistamientos? ¿Cuál es la manera en la que ustedes trabajan para poder decir, hay esta especie en la reserva de la biosfera? ¿Y cuál es como la que más les ha sorprendido encontrar en esta área? Sí, Elizabeth, propiamente la reserva no realizamos investigación científica. Estos datos que te comento son bases de datos que tenemos derivado de especialistas de diversas universidades del país, muy reconocidas, y invaluable el trabajo que los investigadores han realizado. Lo que nosotros hacemos es trabajar con las comunidades para que se fortalezca mucho el conocimiento, se rescate también el conocimiento que las comunidades tienen de su entorno, y que bueno, con algunos trabajos de monitoreo, relacionamos a ciertos investigadores con el trabajo de la reserva y las comunidades para establecer sistemas de monitoreo. Es decir, nos interesa saber en qué estado de salud se encuentran nuestros ecosistemas, y la fauna es determinante para poder tener esos datos. Es así como organizamos brigadas comunitarias, son comités preferentemente nombrados en asambleas ejidales o comunales, en los que pues prácticamente eligen a estas personas que tienen mucha experiencia en campo. A estos grupos se capacitan en diferentes temas, desde conocimiento, monitoreo de plagas, de enfermedades, y el tema del monitoreo de rastros es muy importante porque, bueno, ya saben ubicar huellas, identifican echaderos, identifican ahora utilizando cámaras trampa con un tema de sensor de movimientos y luz infrarroja, se colocan en lugares estratégicos para documentar la fauna que pudiéramos observar.
Y fíjate, Elizabeth, que estos trabajos comunitarios pues ha arrojado sumamente muchos registros nuevos. Es realmente un orgullo decir que derivado de este trabajo se dio el registro de la población de guacamaya verde. Fíjate, hace casi 10 años, un poquito más, que se registró la guacamaya verde desde el punto de vista científico. ¿Sí? Obviamente los habitantes sabían de su distribución, pero formalmente fue un registro de la reserva el que dio pues, al mundo, digamos, esta información de tener guacamaya verde en la reserva. Y así se han dado avistamientos como el tlalcoyote, un mamífero de mediana talla que también tenía reportada su distribución más sureña, pues más al norte de la reserva, y con los registros comunitarios ya se confirma su presencia. Tenemos 5 de los 6 felinos que se distribuyen en el país, también en la reserva. Estoy seguro que también tenemos ocelote, pero aún no tenemos un registro, entonces solamente hablamos, imagínate, del jaguar, del jaguarundi, del tigrillo, del lince y del puma. Entonces son los 5 que tenemos confirmados. Y un dato también muy importante, en el tema de los murciélagos, tenemos ya 48 especies diferentes distribuidas en nuestra reserva, y la especie número 48 fue registrada justamente hace un par de semanas por los monitores comunitarios, ¿no? Entonces, el tema de los pastizales también es algo sumamente sorprendente. En solamente 10 centímetros cuadrados hay registradas 25 especies diferentes de plantas asociadas al pastizal. Esto es un dato, un récord mundial que pues investigadores, el doctor Carlos Martorell, pues está haciendo investigación aún en este territorio, y es sumamente importante. Director, el hecho de esta parte de los pastizales, pero que usted señala es adyacente a la reserva, no pertenece entonces a la reserva. Hay una superficie de pastizal, es un poco grande, que está dentro de la reserva en estos municipios de Tepelmeme, Concepción Buenavista, San Miguel Tequistepec, pero que también continúa, le llamamos el área de influencia. El área de influencia de la reserva es la superficie que está dentro de los municipios que están enlistados en el decreto, pero no necesariamente en el polígono georreferenciado que también manejamos. ¿Se puede hacer algún tipo de sustento para que se amplíe y lleguen a formar parte de la reserva? Sí, bueno, el que no esté dentro de la reserva, dentro del polígono, parte de la superficie de distribución, no quiere decir que no se proteja, ¿no? Al estar en el área de influencia, pues tenemos ahí también pues mucha gestión con otras instituciones, con las comunidades, para ir encontrando esas mejores prácticas que nos garanticen que permanezcan, ¿no? Sin embargo, hay otros instrumentos, como las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, donde dependen de manera directa de las comunidades para poder establecer algunos mecanismos de protección también federales. Pero es algo que estamos trabajando y no vemos una limitante para poder poder iniciar algún proceso pues más de protección. Ya se está haciendo investigación formal por parte de compañeros de la universidad, y bueno, se realizan algunas otras actividades también que tienden a mantener íntegro este ecosistema. Director, hace no mucho la Reserva de la Biosfera fue nombrada Patrimonio Mundial Mixto por parte de la UNESCO. Un proceso largo, un proceso que requirió de muchos trámites, de mucha documentación, pero que finalmente se logra. ¿Qué representa para la reserva este nombramiento y por qué se le llama mixto? Elizabeth, el tener nuestro país, México, tenemos el 7º lugar en todo el mundo de países que tienen más sitios enlistados. Tenemos alrededor de 35 sitios y solamente son 2
que tienen este nombramiento como un bien mixto de patrimonio mundial. Entonces, es realmente importante porque además el expediente de Tehuacán y Cuicatlán se elaboró sin tener ningún antecedente previo. Es decir, es el primer expediente que se elabora considerando este tema de ser mixto. ¿Y a qué se refiere ser mixto? Bueno, hay bienes patrimonios mundial natural que solamente cumplen un criterio de los 10 que marca UNESCO para poder ser nombrados, y esto pues se refiere solamente al tema natural. O también hay criterios que solamente pueden ser nombrados culturales. Y cuando se dice mixto es que los criterios que se proponen a UNESCO como de valor universal excepcional es que hay una íntima relación entre el entorno natural y los temas culturales. En nuestro caso, es esta existencia de especies únicas en el mundo asociadas a zonas áridas. Tenemos los bosques de cactáceas más densos y más diversos de todo el planeta. Tenemos un sinfín de especies endémicas, casi el 12%, y hay grupos que llegan hasta el 28% de especies que solamente se distribuyen en este territorio y le llamamos endémico. Y así hay muchas especies que solamente tienen características para este territorio, y el tema cultural va asociado a esta presencia humana en estos espacios desde hace 14,000 años. Llegaron, encontraron condiciones que le permitieron sobrevivir acá, vieron muchas especies útiles y entonces empezaron a manipular especies. Se documenta esa manipulación de alrededor de 8,000, 7,000 años, y luego desde hace 3,500 años empiezan a tecnificar esta agricultura incipiente. Construyen el sistema hidroagrícola más antiguo del continente, el sistema Purrón en San José Tilapa, y consiste en cómo el agua bronca, cómo el agua que baja de la sierra se retiene, se maneja y se aprovecha en las parcelas que estaban ya sembrando las semillas que ahora decimos son de toda la humanidad, como el maíz, el amaranto, el chile, el aguacate. Entonces tenemos canales, tenemos retenzuelo y tenemos la gran presa del Purrón, y también hay registros desde hace 3,500 años en la región de Coislahuaca, Oaxaca, donde ya había retención en las corrientes de ese suelo. Estos dos temas, y luego la existencia de la alfarería de barro y la elaboración de sal, son actividades que dieron origen a la cultura mesoamericana, de las más antiguas del continente. Entonces, esta parte cultural, y bueno, pues ahora los 8 grupos originarios, no hay zonas que tengan tanta cantidad de grupos originarios. Tenemos 8 grupos originarios. Existen los izcatecos, los mazatecos, los chocholtecos, los mixtecos, los popolocas o indivas, los nahuas, los mazatecos. Todos estos grupos, no hay otra región en nuestro país que haya tanta diversidad en un espacio tan pequeño. Y todos estos grupos haciendo uso todavía de estas técnicas, sembrando y cosechando maíces criollos, maíces nativos, pues los frijoles, los amarantos, ¿sí? Y haciendo uso todavía de estas técnicas de riego, ¿no? Entonces, ese tema cultural, más la biodiversidad única en el mundo, nos hace que tengamos el nombramiento como un bien mixto de patrimonio mundial. Y es tan importante, Elizabeth, que UNESCO considera de valor universal excepcional. Y eso quiere decir que trasciende fronteras y recobra importancia para las actuales y futuras generaciones de todo el mundo. Entonces, ese es el nivel de importancia que tiene nuestro territorio en estos estados. Y justamente se logra este nombramiento, pero pasó un tiempo para que se colocara la placa. Sí, efectivamente, son una mezcla de factores administrativos, de temas técnicos,
de temas que, bueno, pues dieron su tiempo, el nombramiento y bueno, en sí la elaboración del expediente se tardó alrededor de 4 o 6 años, ¿no? En los que pues se corrió todo el proceso. En su momento hubo un interés para, le llaman bien estar en la lista indicativa. México tiene que informarle a UNESCO que tiene interés de que un sitio sea patrimonio mundial, luego tiene que formalizar el expediente, tiene que enviarse a la sede de UNESCO, se revisa, si se requiere mayor información, se viene una comisión de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y del ICOMOS, que es la parte cultural de UNESCO, a campo, a verificar que el expediente, que la información que se envió es verdadera. Y entonces se hizo por ahí del 2016 un recorrido con las expertas en las que pudieron conocer y pudieron vivir, convivir con los habitantes, con las brigadas, con el consejo asesor. Hicimos todo un recorrido de una semana donde se llevaron pues las expectativas de la población, ¿no? Se habló con presidentes municipales, comisariados, grupos organizados, autoridades, y hasta 2018 se completa el expediente y se recibe el nombramiento el día 4 de julio del 2018. A partir de ahí se tiene que esperar un tiempo para que, pues bueno, se queden los trámites formales y se envíe el pergamino, se envíe el documento donde ya consta que se está en la lista de Patrimonio Mundial. Y entonces, bueno, pues ya nos organizamos, el INAH, la CONAM, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el INAH, se tenían planes, se quería coincidir con los aniversarios de la reserva, pero bueno, al final, en noviembre del año pasado, se coloca la placa, la primer placa Patrimonio Mundial en el estado de Puebla, en el Jardín Botánico Elia Bravo Hollis, y está todavía pendiente. Fíjate, Elizabeth, que justo en noviembre, cuando se coloca la placa, se acuerda poner otra placa en el estado de Oaxaca, y luego se nos viene toda esta dinámica que estamos viviendo y todavía está pendiente esa colocación de la placa. A propósito de la colocación de la placa, les vamos a presentar ahí un material que se filmó por ese motivo, ¿cierto? Y bueno, pues sí, ahí... Efectivamente. Sí, adelante, adelante. Efectivamente, este video es una muestra pues muy general, pero muy importante de de esta riqueza biológica de estos paisajes. Son paisajes impresionantes, y también de todos estos sitios arqueológicos, pues que le dan justamente, son los argumentos de este nombramiento. Y efectivamente es un material muy, muy bonito. Háblenos de los sitios arqueológicos. ¿Cuántos son y dónde están ubicados? Bueno, Elizabeth, esta reserva se documentan alrededor de 620 sitios donde hay vestigios arqueológicos, y 22 son los que se encuentran dentro del polígono Patrimonio Mundial Mixto. Algunos de ellos, pues ya hay cierta visitación, la gran mayoría todavía tenemos que hacer actividades para poder garantizar su preservación, pero algunos que ya se visitan son, por ejemplo, el Cerro del Cutá en Zapotitlán, Salinas, precisamente en San José Tilapa está el sistema hidroagrícola del Purrón, donde también pues, podemos conocer ya estos vestigios arqueológicos. Y hay otras zonas en Tepelmeme, en el paraje de la Huerta, en Jaltepetongo, en Jocotipac, en Cuicatlán. Entonces hay toda una distribución de estos sitios arqueológicos, y en la gran mayoría de ellos se están haciendo trabajos para poder pues abrirlos a la visitación. Esta parte es muy importante porque, bueno, cuando se habla ya de estos espacios, pues mucha gente, no solamente investigadores, sino incluso personas interesadas en conocer este tipo de paisajes o este tipo de información, comienzan a llegar y comienzan pues a entrar a las zonas de la reserva. ¿Qué se hace para evitar que, o
para combinar las visitas de turistas, de investigadores, con la preservación, o sea, para que no se afecten las zonas de la reserva? ¿Qué se está haciendo o cómo se maneja esa parte? Eh, Excelente pregunta, Elizabeth. El manejo de la reserva de la biosfera se da a través de nuestro programa de manejo. El programa de manejo es el instrumento rector que determina las actividades que podemos realizar y cuáles no y en dónde. Entonces tenemos, le llamamos una zonificación, ¿sí? Una subzonificación donde las áreas de uso público, las zonas de uso público son esos espacios donde ya existen ciertas condiciones, cierta infraestructura, donde se puede hacer la visitación. Entonces, además, hemos generado la estrategia de turismo de naturaleza y se han elaborado los programas de uso público. ¿Sí? Para esos sitios tenemos 8 sitios hasta el momento donde ya hay visitación. En Puebla tenemos el Jardín Botánico de Bravojolis, tenemos San Martín del Valle, tenemos San Juan Raya, los Reyes Metzontla, que bueno, están más en la zona de asentamiento humano, y San José Tilapa, ¿no? Entonces serían 5 los sitios, y en Oaxaca tenemos Santiago Quiotepec, Tecomavaca, San José del Chilar, Santiago Apoala, que son los sitios que tenemos ya estos instrumentos corridos, ya elaborados. Y este programa de uso público nos dice, nos da información de estos límites de cambio las capacidades de carga, digamos, ¿no? ¿Qué tanto la gente puede ir a estos sitios sin tener un impacto significativo? Entonces, es muy importante que podamos conocer la reserva, pero que vayamos a estos sitios que tienen estos instrumentos de planeación. Ahora, con esta presión económica de la pandemia, hemos visto que se promocionan ciertos lugares, pero que no tenemos la certeza que tengan las condiciones adecuadas y que pues cumplan con los requerimientos de conservación que se les pide de parte de la reserva. Entonces, estamos trabajando muy de cerca con los municipios, pero en estos 8 sitios, en breve también estamos ya preparando la reapertura, asesorando a las comunidades, ofreciendo capacitación para abrir de una forma segura, pero también de una forma mucho más profesional, que tengamos pues en los habitantes capacidades instaladas y que puedan ofrecer al turista una gama muy enorme de actividades que puedan conocer la biodiversidad de los visitantes, valorarla, recorrerla y causar un impacto mucho menor del que, bueno, pues normalmente las masas provocan en la biodiversidad. Director, esta parte es muy importante para los amigos que se están conectando apenas. Comentarles que estamos platicando con el director de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, Fernando Reyes Flores. Una charla muy, muy interesante que estamos teniendo sobre este increíble espacio natural protegido que tenemos en Puebla y que, echando el gol, está muy cerca de Tehuacán. Que ahora que está el asunto del mole de caderas, pues sería buena idea que se acerquen un poquito también para conocer la gastronomía y estos espacios que nos regala la naturaleza. Hace tiempo, antes de que fuera área natural protegida, e incluso un poquito después de que se declarara esta parte de que es una área natural protegida en México, había por parte de las comunidades el aprovechamiento de los recursos sin mucho cuidado, sin mucha preocupación, ¿no? Se llevaba, y había también una especie de saqueo, en el caso, por ejemplo, de San Juan Raya, que la gente, llegaban los turistas y se llevaban los fósiles por kilo casi, ¿no? Se ha aprendido, por lo que vemos, por parte de las comunidades, a cuidar esa riqueza que tienen, y además ha servido también como un modo de subsistencia y de ingreso, sobre todo si hablamos de que es una zona semiárida en la que la agricultura no es tan abundante. ¿Cómo se ha logrado
pasar de esa manera de explotación prácticamente a la conservación y al aprovechamiento ya en otro tipo de nivel. Claro que sí. De hecho, un tema muy importante que se promueve hacia las comunidades es el conocimiento de los servicios ecosistémicos. Efectivamente, creo que la población de estos 51 municipios, pues somos afortunados de tener biodiversidad única en el mundo, pero más afortunados somos de tener estos recursos que le brindan servicios ecosistémicos a las poblaciones. ¿Y qué son estos servicios ecosistémicos? Bueno, pues justamente estos recursos de los que hablabas, la leña, la madera, los frutos, las flores, que se tiene documentado 2000 especies de plantas que las poblaciones humanas utilizan para diferentes usos, medicinales, alimento, para casas, ¿no? Y que son sumamente importantes que se mantengan ahí, porque guardan un delicado equilibrio. Déjame decirte, Elizabeth, que por ejemplo, alrededor de 500 plantas dependen que sean polinizadas por los murciélagos. La pitahaya, por ejemplo, las pitayas, los choconosques, dependen de los murciélagos. Entonces, es un papel nuestro informarle a la población que hay un equilibrio ecológico en ese ambiente, que tenemos que resguardar, proteger los refugios de los murciélagos, porque de esa manera vamos a obtener frutos de nuestro ambiente, ¿no? Entonces, esa parte es bien importante. Se tienen documentados también, Elizabeth, 76 millones de metros cúbicos de agua que están concesionadas del acuífero de Tehuacán, ¿no? Y eso es producto de que tenemos vegetación alrededor del acuífero que necesitamos conservar para que se siga infiltrando esta agua. Y así pudiéramos hablar, pues justamente de estos generación de suelos para nuestros cultivos. Para poder tener cosechas necesitamos mínimamente que haya agua, que haya suelo y que haya polinizadores, y todo esto es un funcionamiento de los ecosistemas. Entonces, esta parte de educación para la conservación es un tema, es una estrategia que implementamos, y de esta manera vamos ganando aliados, va habiendo gente que es muy sensible, que participa, y que, por ejemplo, en lo que comentabas de San Juan Raya. San Juan Raya es una de las comunidades que primeramente empezamos a trabajar después de regalar, de intercambiar fósiles, por ejemplo, hicieron el parque ecoturístico Las Turritelas, que ahora son los guías, propiamente los habitantes, y que ahora no regalan fósiles, ahora regalan información, regalan paisaje, regalan experiencia, y que les reditúa economías para esta gente y que contribuyen de esta forma a conservar su territorio. De igual forma, hay, como les decía, 8 sitios donde las poblaciones locales son las capacitadas para poder aprovechar este entorno. Y una experiencia también muy ilustrativa es, por ejemplo, las artesanías de palma, en la que pues se ocupaba mucha cantidad de palma para elaborar petates, para elaborar tenates, incluso los sombreros, y con mucha participación, decisión de un grupo de mujeres de Puebla y de Oaxaca, pueden ahora todos los que nos escuchan, que nos ven, a ir a enfrente de la iglesia del Calvario en Tehuacán. Ahí está la tienda de la Asociación de Mujeres Artesanas de Palma, donde pueden adquirir pues diversos utensilios, aretes, bolsas, diademas, implementos para las cocinas, donde ya usan menos palma, y la intención es que generemos mayor economía para estas poblaciones, ¿no? Entonces, hay una gama, tenemos alrededor de 15 iniciativas sociales sustentables, está la producción de plantas nativas también. No nos llevemos los otolines grandes que se extraen del medio silvestre sin autorización y es un ilícito. Comprémoslo en una unidad de manejo y aprovechamiento de la vida silvestre. Está aquí en Zapotitlán, Salinas, en las que pueden llevarse estos otolines, biznagas, tetechos, producidos desde semilla. Entonces, hay mecanismos, le llamamos
iniciativas que van en tránsito a la sustentabilidad, pero justo de esta forma, pues se hacen alianzas con los pobladores. Otra iniciativa también muy interesante es el manejo de ganado caprino y los sistemas agroforestales del mar. Necesitamos que el mezcal se continúe produciendo, pero de una manera sustentable. Tenemos que producir, tenemos que propagar la plántula, tenemos que sembrarla, cuidarla, intercambiarla con algún otro cultivo, como plantas nodriza. Tenemos que ver la leña, los guajes, los mezquites, las pitayas como plantas nodriza, para garantizar que estos magueyes crezcan y podamos aprovecharlos. De otra manera, si continuamos una extracción masiva de la planta silvestre, estamos poniendo en riesgo nuestras poblaciones silvestres y pues la misma actividad productiva. Entonces, son trabajos diarios que se realizan con las comunidades, que vamos sumando cada vez intereses, organizaciones, instituciones, pero que vamos y pretendemos armonizar pues todos estos objetivos, porque vivimos en un territorio biodiverso, trabajamos con las mismas gentes y tenemos problemas muy bien identificados que queremos darles atención de una forma coordinada. Es una extensión grande, es un trabajo intenso, son muchas comunidades. ¿Hay personal suficiente? ¿Cómo se organiza? Sí, tenemos, somos ahora 14 personas que trabajamos en los 2 estados, pero justamente creo que no hay institución que tenga los recursos suficientes, por eso una estrategia es hacer alianzas. Desde la parte de la participación social, tenemos un órgano que le denominamos Consejo Asesor, y ahí están integradas grupos productivos, presidencias municipales, comisariados, empresarios, investigadores, y ese es el ente que pues, nos permite socializar la problemática, nos permite consensuar las estrategias de trabajo. Pero además también hacemos pues, colaboraciones con instancias federales, tenemos una muy estrecha colaboración con la Secretaría del Bienestar, con el sector ambiental, con Semarnat, con CONAFOR, con Profepa, y también estamos construyendo alianzas con el gobierno del estado, la Secretaría de Desarrollo Rural, la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Turismo, y queremos que sea acciones coordinadas, consensuadas, que podamos tener un mayor impacto. Como bien dices, es un reto enorme, pero no lo pudiéramos hacer, no lo vamos a hacer si no existe una colaboración interinstitucional y sobre todo que tengamos una amplia participación social. Los habitantes locales, las autoridades agrarias, las asociaciones, para poder implementar acciones de conservación. Este tipo de trabajo que ustedes están realizando, además ha permitido que dentro de estas comunidades no solamente se beneficien pues en el sustento y tengan un mejor desarrollo como comunidad. Incluso han ganado premios gente que está dentro de la reserva y con proyectos que ustedes conocen, que ustedes impulsan. Recientemente tenemos el tercer lugar en un premio nacional, una institución educativa. Tenemos creo que también en Barro y en Palma. ¿Estoy en lo correcto? Sí, efectivamente, Elizabeth, el proyecto de Palma ha ganado infinidad de proyectos, alrededor de 10, 15 proyectos a través de varios años en estos concursos nacionales y en concursos estatales. También te comento, el Jardín Botánico Elia Bravo Hollis es Premio Nacional por la Conservación de la Naturaleza en el año 2016. Justamente el huerto de Pitahaya en la secundaria de Caltepec, también se le otorgó el tercer lugar nacional. Y esto nos habla justamente de esta pues participación social,
en temas de conservación de la biodiversidad, ¿no? Son iniciativas desde las comunidades, obviamente con una participación también, con una colaboración, en el caso de Caltepec, de los cuerpos de paz, del programa Peace Corps de Estados Unidos, de la Corde 10, de la Reserva de la Biosfera también, de Tehuacán, de la agencia alemana, que de alguna forma se tuvo que ver en ese proyecto, que además forma parte de una estrategia de educación para la conservación. También tenemos huertos huertos en el preescolar de Caltepec. Hay una iniciativa bien interesante de jóvenes en el bachillerato también de esa misma comunidad, ¿no? Entonces, es todo un proceso formativo, educativo, que va encaminado a que los estudiantes ya desde la currícula puedan relacionarse con su entorno, vean que es posible obtener proyectos productivos bien usando los recursos naturales que hay ahí de manera local, ¿no? Y esperamos, y seguramente en breve tendremos ahí desde esos centros escolares, pues a los próximos biólogos, a los próximos agrónomos y médicos veterinarios y demás profesiones que tienen relación con el medio ambiente. Director, lamentablemente, mientras en algunas zonas y mientras algunas comunidades, sobre todo las comunidades rurales, están como entendiendo esta convivencia con la naturaleza y que debe ser de esta manera, ¿no? Una convivencia armónica con la naturaleza, pues lamentablemente hay zonas donde estamos más en la zona urbana, donde parece que no se entiende y vemos asentamientos irregulares que están pues propiciando sobre todo algunos comisariados ejidales, algunas zonas ejidales que están vendiendo los terrenos, incluso me parece que hay hasta algunos incendios forestales provocados como con este objetivo. ¿Cómo se lucha ante esto? Efectivamente, Elizabeth, creemos que hay dos grandes amenazas que tiene la biodiversidad de la reserva. Y una es provocada precisamente por estas actividades antrópicas. Lo que bien dices, crecimiento urbano irregular, presencia de incendios forestales, introducción de especies exóticas y algo también que causa mucho daño en la biodiversidad, que es la contaminación del agua y la contaminación de nuestras áreas terrestres provocadas por los residuos sólidos, que a su vez provocan fauna feral que afecta de manera muy negativa a la biodiversidad. Todas estas actividades antrópicas, Elizabeth, justamente pues tienen esta inconsciencia, esta necesidad del dinero en muchas ocasiones por la venta de terrenos de manera irregular y que de alguna forma se atienden, se promueve, se procura que se atiendan de una forma integral. No solamente es un problema ambiental, es un problema agrario, es un problema social, es un problema de gobernabilidad y en el que nos conviene como municipio, nos conviene como comisariados, pero más nos conviene como humanidad, Elizabeth. Debemos de aprender de esta situación de pandemia que estamos viviendo para entender las causas. Y han coincidido expertos en el mundo que las causas de esta pandemia es esa transgresión de los límites hacia la biodiversidad. Estamos yéndonos más allá de estos límites permitidos que se traducen en esto, en cada vez más áreas forestales desmontadas para la agricultura, para la ganadería extensiva o para el crecimiento urbano. Entonces, no podemos voltear los ojos a otros países lejanos. Debemos voltear los ojos a nuestro entorno municipal y ver que esos problemas globales de cambio de uso de suelo los tenemos en nuestra propia comunidad. Hay instrumentos legales que debemos seguir, hay instrumentos técnicos, existen los programas de desarrollo urbano, existen nuestros reglamentos comunales, nuestros reglamentos ejidales, existen atribuciones municipales que tienen que ir encaminadas a solución de estos problemas de contaminación. Entonces tenemos un gran reto
encima, un gran reto por delante, pero no es la intención, mucho es la voluntad de querer de atender estas situaciones, ¿no? No se resuelven desde una institución, se tratarían de resolver desde una participación integral de autoridades de los 3 niveles de gobierno, pero también desde todos estos sectores sociales que existen en un territorio. Solamente así podremos dar atención, y no se trata de que no crezca la ciudad de Tehuacán o no crezca las localidades, se trata de que crezcan de una manera planeada, organizada, y que seamos muy sensibles a este entorno natural que de ahí dependemos como humanidad. No hay otro mundo, no hay otra manera que no sea tener a la biodiversidad como el soporte de una sociedad y de una economía. Esta situación de contaminación ha generado también los problemas de las plagas. Sabemos, por ejemplo, en Tehuacán estábamos luchando contra el hongo negro que ha afectado mucho el laurel de la India. Pero también tenemos consciente que en la Reserva de la Biosfera ha habido plagas que están afectando parte de la naturaleza que ahí se tiene. Seguramente esta degradación ambiental provocada por las actividades antrópicas tiene mucho que ver con la presencia de plagas y enfermedades, ya que, por ejemplo, si tenemos residuos contaminantes en los ecosistemas, volvemos vulnerables a nuestras poblaciones silvestres y ya no tienen las mismas defensas para poderse defender. Un caso muy ilustrativo son los descortezadores, los insectos descortezadores en los pinos. Están ahí los insectos de manera natural y el árbol se defiende secretando su resina y mata a esos insectos. Pero cuando el árbol está deprimido, está estresado porque hay pastoreo, porque hay fuego, porque hay desmontes, pues volvemos muy vulnerables a estos árboles y el insecto los coloniza y los mata en grandes extensiones. Y de ahí, pues también me hizo falta platicarles de la otra amenaza, que justamente son estas condiciones de cambio climático, ¿no? Entonces, existen cambios en nuestro entorno, la Reserva de la Biosfera, otras instituciones, con el grupo del Subconsejo Asesor para el Cambio Climático. Durante 2 años se elaboró el programa que contiene información de análisis de cómo el clima ha venido cambiando a través del tiempo. Estos escenarios, información de los antecedentes, nos indican que para nuestra región tendremos en los próximos años menor precipitación y mayor temperatura. Esto implica que vamos a tener condiciones de presencia de mayores temporadas de sequía, seguramente la presencia de mayores plagas o enfermedades, tendremos estrés hídrico, tendremos presencia pues ya de enfermedades que nos tenemos muy cercanas a nosotros, como el dengue, el chikungunya y estas otras enfermedades, y que están siendo provocadas por la relación de estas condiciones antrópicas por un lado, pero también de nuestra situación cambiante del clima, ¿no? Entonces, es muy importante, no es nada pues sencillo, pero compartiendo información y coordinando actividades pudiéramos hacer frente. De esto, el programa, de hecho el programa de adaptación al cambio climático nos sugiere 10 medidas de adaptación que podemos ir implementando y abundando y socializando, sobre todo, que ya lo estamos haciendo, para ir teniendo ahí ya tareas muy importantes a realizar. Decirle a los amigos que nos siguen que esta zona de la Reserva de la Biosfera es la que tiene la mayor cantidad de cactus que hay. Creo que no hay otro lugar con esta cantidad de cactus que nos regala la Reserva de la Biosfera. Como para que se dé una idea, ¿cuánto tarda un cactus en crecer? ¿Cuánto tiempo le lleva? Sí, efectivamente, Elizabeth, esta reserva tenemos los bosques de cactáceas columnares únicos en el mundo y también el número de cactáceas, especies de cactus más abundante en este territorio, alrededor de 45 especies.
hay información que nos dice que un cactus columnar puede crecer dependiendo de la cantidad de lluvia del año, puede crecer entre medio centímetro y centímetro y medio. Y eso va variando dependiendo de la cantidad de lluvia. Y hay ejemplares, normalmente esta vegetación de zonas áridas es muy longeva, entonces tarda mucho tiempo en crecer, hay biznagas, imagínate, tenemos de 3 metros de altura, y el majestuoso sotolín, por ejemplo, ¿no? Que hay ejemplares que tenemos que agarrarnos de las manos 6 personas para darle vuelta al tronco, y de una altura alrededor de los 10, 15 metros. Entonces son individuos que han estado ahí miles de años y que no es posible que pues los valoremos, que los conozcamos y que procuremos conservación, y por ningún motivo con maquinaria podamos ir y en 5 minutos acabar con estos ejemplares milenarios, ¿no? Pero bueno, estos son los datos que se tienen de un crecimiento muy longevo de las especies de esta reserva. ¿Qué es lo que sugiere que se haga? Digo, esperemos que pronto se pueda ya regresar al ecoturismo. Parece que ya hay alguna posibilidad de regresar al ecoturismo, y que pues seguramente muchos amigos que nos están siguiendo a través de esta charla pues ya están interesados en conocer toda esta belleza que tenemos aquí en la zona de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán. ¿Cuáles son las recomendaciones para visitar sin afectar? Sí, Elizabeth, de hecho, para el caso de Puebla todavía se trabaja en la apertura, todavía no se tienen los sitios abiertos, sin embargo, pues espera que pronto, y las recomendaciones principales es ir a lugares autorizados. En breve se hará difusión de este circuito de turismo de naturaleza, que se tiene también planes muy interesantes con la Secretaría de Turismo del Estado, con otras instancias como la agencia alemana, donde se fortalecerán este circuito y se ofrecerán actividades innovadoras para la gente. Obviamente también tener muy en cuenta estas pues, recomendaciones sanitarias, de sana distancia, de tomar la temperatura y demás. Sin embargo, es mucho la recomendación de disfrutar estos paisajes, de conocer que son únicos en el mundo, sensibles, ¿sí? Entonces, por eso el respeto hacia los senderos ya establecidos. No es un parque ecoturístico, digamos, la Reserva de la Biosfera, sino son áreas donde ya se realiza visitación, pero hay actividades que no pudieran realizarse en algún momento, por ejemplo, estos motocross y cosas de ese tipo que causan un impacto considerable, ¿no? Entonces, en su momento se estará haciendo difusión para la visitación de estos sitios, que sean los autorizados, que sean los oficiales y que son los comunitarios. Eso es importante, son comunitarios, nos referimos que pertenecen a las asambleas de ejidatarios y de comuneros, y que ya van con una muy buena apropiación de estas iniciativas productivas, pero que también tienden a la conservación. Que sean en esos lugares, que sean en los horarios que se establecen, que sean con los guías que van a estar pues ya capacitados, ojalá y en breve sea, que no llevemos basura, que no generemos residuos, que tengamos mucho cuidado con generar fogatas. El manejo del fuego es muy delicado, sobre todo en temporadas de estiaje, que no provoquemos incendios, y que, pues bueno, abonemos también, conozcamos estas iniciativas de productos sociales sustentables, que hagamos el gasto, digamos, a estos productos locales. Hay pues productos herbolarios, plantas nativas, estamos generando miel orgánica también, es decir, pues contribuyamos a la economía local de nuestras poblaciones que tienen procesos de conservación. Director, ya estamos por despedirnos. ¿Algo más que quiera comentarnos? Pues tenemos algunos documentales, también como el video de Faros de Esperanza, que con mucho gusto compartimos. Es un video también donde podemos observar estos paisajes espectaculares de la reserva, y pues algunas
actividades económicas que las comunidades realizan. Y pues agradecer enormemente esta invitación, un saludo enorme también a las personas que nos ven, y pues insistir en que en su momento nos visiten las comunidades, conozcan este bien mixto de patrimonio mundial. Hay que conocerlo para que lo podamos valorar y también contribuyamos a su conservación. En su momento estarán las puertas abiertas. Es una zona que está muy cerquita de las ciudades y que necesitamos conocer como pues, habitantes de esta región, como poblanos, como oaxaqueños y como mexicanos, para estar orgullosos también de este bien mixto de patrimonio mundial. Le agradezco mucho esta charla que nos ha regalado, muy amena, además muy ilustrativa. Agradezco también a usted que nos ha seguido a través de esta edición más de Las Reporteras. Platicamos con el biólogo Fernando Reyes Flores de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuecatlán. ¿La página en Facebook, director? Tenemos Tehuacán y ya bueno, el Facebook, y también nos pueden seguir o comunicarse al correo de tehuacán@conam.gov.mx, y bueno, en la página oficial también estaremos difundiendo información. Bien, pues sigan a los amigos de la Reserva de la Biosfera, que están haciendo trabajos increíbles a favor de las comunidades y a favor de la protección de la naturaleza. Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuecatlán, si no estoy mal, así aparecen en Facebook. Ahí están los videos de los que nos comenta. Ahí está un material increíble. Podrán ver la cantidad de fotografía y de paisaje que puede regalar la Reserva de la Biosfera. Gracias, director, por este tiempo que nos ha obsequiado hoy. Gracias a ti, Elizabeth, y un saludo a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, amigos de la Jornada de Oriente, en esta edición más de Las Reporteras. Soy Elizabeth Rodríguez Lezama. Que tenga muy buena noche.